matemático de una función de transferencia mediante PRBS y el control en espacio de estados con observadores de orden completo. Bueno, aquí tenemos nuestra planta, la misma que fue construida de la siguiente manera. Nos usamos hélices de un helicóptero de juguete, la misma que tiene dos motores en paralelo, por lo que lo podemos controlar como si fuera un solo motor. La altura máxima de la planta, vamos a ver que aquí sería nuestra referencia 0, y cuando sube tenemos una altura de 16. O sea, es decir, ese es mi rango de la planta en la que podemos mover de 0 hasta 16. Tenemos también el sensor Sharp, el que nos va a medir la distancia, entonces lo que nos va a dar la distancia de la planta. Los buques fueron construidos de la mejor manera para tener la menor fricción posible. Entonces vamos a ver el funcionamiento de la planta sin ningún tipo de control. Empezaría con 6 voltios, un escalón de 6 voltios para que empiece a funcionar la planta. Y le damos un escalón de 7.4 para poder observar cómo la planta funciona sin ningún tipo de controlador. Los datos que estamos recibiendo desde la planta los mandamos a la DAC, a la MyDAC del National Instrument, la que misma que está controlada mediante la BIOS desde la computadora. Entonces es lo que está haciendo posible la importación y exportación de los datos. Estamos usando el circuito de alimentación para la planta, que estamos usando amplificadores operacionales y un transistor Darlington para poder amplificar la señal de la corriente para los motores. Bueno, a continuación lo que les vamos a mostrar es la respuesta al escalón del sistema sin aplicar ningún tipo de control. Entonces aquí, como tenemos en el VI, nosotros le vamos a aplicar un voltaje de 6 a 8. El voltaje 6 es la referencia mínima, es decir, donde nuestro helicóptero está en la posición más baja, y a 8 voltios es donde está la posición más alta. Entonces aquí lo que estamos haciendo es mandando los datos del sensor a un filtro. Este filtro lo que hace es linealizar y sacar un promedio de las señales. De igual manera, este nos ayuda a compensar eso de mejor manera. Tenemos un promedio de 4 muestras. Lo que estamos haciendo aquí es variando haciendo que nuestro valor analógico vaya de 0 a 5 voltios y no de 0 a 1024, que es lo que normalmente nos marca el sensor. Aquí estamos haciendo, según datos del datasheet, en este caso nuestro sensor Sharp, hay que hacer estas operaciones para que sea un poco más lineal, y lo que estamos aquí haciendo es transformar de esos 0 a 5 voltios para que nos varíe de 0 a 16 centímetros, que es la distancia máxima que alcanza nuestro helicóptero. Aquí lo que estamos haciendo es mandando a graficar la señal del voltaje que nosotros estamos dando y la señal que nos está dando como respuesta, en este caso el sensor. Entonces, como les expliqué anteriormente, si nosotros damos 6 voltios, vemos que el helicóptero está en la posición 0, y aquí está nuestro escalón de 6. Si le damos un escalón de 7.4, vemos que nuestra planta es una planta de segundo orden. Entonces aquí le vamos variando y vemos cómo se comporta naturalmente nuestra planta cuando le vamos dando diferentes valores de voltaje. Identificación de la función matemática de la función de transferencia mediante PRBS. Vamos a usar nuestro VI en la view. Este es el modelo que está establecido. Entonces vamos a generar la señal del PRBS con 127 bits. Nuestro tamaño de amplitud va a ser desde 6 a 8 voltios, que es el que está calibrado para la planta. Y a la salida de este VI vamos a tener un bloque que va a recolectar los datos que van a ser importados desde el VI principal, que es el siguiente. En este VI principal recogemos los datos del sub-VI anterior, que son los datos del PRBS o ruido blanco. Lo único que hace este VI es recolectar los datos y mandarme a la salida para ser recolectados en un archivo de Excel, en donde me va a dar las entradas
que sería la entrada del PRBS, y las salidas, que sería la respuesta de nuestra planta. Entonces ahora vamos a correr el PRBS para poder apreciar la respuesta de la planta. Como podemos observar, la línea de color blanco es la señal del PRBS, que tendría una amplitud de 2 voltios, desde 6 hasta 8 voltios, y la línea de color rojo es la respuesta que me da la planta en distancia, que está recorriendo desde 0 hasta 16 centímetros en este caso. Una vez terminada el PRBS, como tenemos que la salida nos manda el archivo de Excel, nos vamos al archivo de Excel y aquí tenemos los datos que son importados desde la view. Tenemos la amplitud, como fuimos viendo, de 6 a 8, y esta es la amplitud que nos va dando la planta. Entonces vamos a hacer simplemente una transformación de 6 igual a 0 y de 8 igual a 2, que van a ser los topes del voltaje que me entrega el PRBS. Entonces estos datos de aquí van a ser exportados a una variable en MATLAB, tanto la entrada como la salida, para poder estimar la función de transferencia mediante MATLAB. Aquí en MATLAB tenemos la variable entrada, que tiene los datos guardados anteriormente vistos y los datos de la salida. Lo que vamos a hacer es usar el toolbox de MATLAB e ident para poder apreciar la función. Aquí importamos los datos en el dominio del tiempo, los datos que ya tenemos. Entonces, aquí en mi input vamos a tener los datos de la variable de entrada y en el output los datos de la variable de salida. El tiempo de muestreo vamos a tener que es desde 0 hasta 0.8. Entonces importamos los datos y para tener una mejor apreciación de la función vamos a remover lo que son los datos medios y las tendencias. Y lo que vamos a estimar es un modelo de función de transferencia. Nosotros tenemos que dos polos y la función que tenemos es con ningún cero. Entonces la estimamos y vemos que la aproximación es de un 75.13%, sabiendo teóricamente que si la aproximación es mayor al 70%, la estimación es muy aceptable, es muy buena. Ya, entonces ahora vamos a ver la respuesta en estado transitorio. Como podemos observar, es una planta de segundo orden. Vamos a tener la respuesta en frecuencia, tanto en magnitud como en fase. Y estas serían nuestras respuestas. Ahora vamos a ver nuestra función de transferencia, que es la siguiente. Entonces, este ha sido el proceso para obtener nuestra función de transferencia a través de PRBS. A continuación, vamos a encontrar las constantes para el espacio de estados y para el observador de orden completo. Entonces, nos basamos en la función de transferencia que nos dio el PRBS, como explicó nuestro compañero anteriormente. Tenemos que el numerador es 7.466 y el denominador sería s al cuadrado más 1.17s más 1.172. Entonces lo que hacemos es encontrar nuestras matrices A, B, C y D en base a esta función de transferencia, y una vez que hayamos encontrado esto, lo que hacemos es transformar nuestras matrices A, B, C y D a matrices en tiempo discreto. Aplicamos el determinante de S de la matriz de controlabilidad y el determinante de B para la matriz de observabilidad para ver si nuestro sistema es observable y controlable. Lo que hacemos aquí, aplicamos la ecuación característica para poder encontrar nuestras constantes Ka, Kb y Kc. Aquí nos imponemos nuestros polos deseados y
resolvemos nuestro sistema de ecuaciones. Nuestro sistema de ecuaciones nos van a arrojar las respuestas de los valores en este caso de Ka, Kb y Kc. Para nuestra matriz de observabilidad aplicamos el mismo método anterior para encontrar nuestras constantes. La única diferencia es que aquí nuestros polos deseados para la matriz de observabilidad nos imponemos todos en el origen, en este caso los dos. Resolvemos nuestro sistema de ecuaciones y encontramos las ganancias que tiene el observador. Estos datos tienen que ser ingresados en este script. Como podemos ver, estamos poniendo nuestros valores de K1, que sería la matriz para el espacio de estados, KI que va a ser la matriz para el integrador y KE que va a ser la matriz para el observador. Hacemos correr el script. Y observamos que nuestra matriz es totalmente controlable y observable. Y tenemos que nuestra matriz K nos arroja estos valores y K estos valores que son los mismos que están puestos en el VI de la view para poder implementar nuestro espacio de estados. Aquí simplemente estamos aplicando lo que es la ley de control. Tenemos los indicadores tanto para la referencia como para la señal de control y cómo se está comportando nuestra planta. Como ya se explicó anteriormente, esto simplemente nos ayuda para linealizar el sensor y para obtener nuestros valores de 0 a 16, que son las distancias máximas. Como podemos ver, estamos dándole un estado inicial de una referencia de 0. Lo que vemos, la oscilación, es por las perturbaciones que presenta las turbulencias que está al estar en un espacio muy bajo. No, a pesar de eso, el control es bastante aceptable. Entonces, por ejemplo, le damos un escalón. Y vemos que se apega a la referencia. Le damos un escalón más bajo. Y vemos que se apega a la referencia. A continuación vamos a presentar una perturbación al sistema. Le estamos incrementando un peso adicional. Y vemos que el sistema se va controlando. Le ponemos un escalón más alto. Y vemos que le controla. La referencia está muy cerca. Entonces aquí las gráficas que obtenemos, la gráfica de color blanco nos refleja la referencia que estamos dando. En este caso la gráfica roja que está más abajo sería la gráfica de la planta, y la gráfica que está en la parte más alta es la gráfica de la señal de control.